Bendito Dios, gracias por este tiempo sí, precioso, Señor. Y ahora, como decíamos el viernes, entre viajes y viajes, entre aviones y aviones, tenemos la oportunidad de poder presentar nuevamente a Daniel Rebolledo, que nos trae su palabra, así que vamos a disfrutar de eso. Amén, maestro. Muy bien, pueden tomar asiento. La verdad es que tenemos que deleitarnos en el Señor cualquiera sea el clima, ¿no? Amén. Porque a veces uno se queja del frío y a veces nos quejamos del calor, ¿no? Hay gente que le gusta el clima frío, le encanta, ¿verdad? Hay gente que le encanta, prefieren el frío al calor. Yo prefiero el calor, aunque a veces no me hace bien a mí el calor. El calor, por algunos asuntos físicos, a veces me complica la existencia. Pero me gusta el calor a mí porque, no sé, me sabe como a verano, me sabe así como a vacaciones, ¿no? Y el invierno es más complicado para mí, ¿está? Pero bueno, no vengo a hablar sobre clima, vengo a hablar sobre la palabra del Señor. El día viernes estábamos hablando sobre Jesús, sobre cuán importante es, cierto, conocer a Jesús tal y como Él es. Entender, cierto, que a veces el mismo mensaje de su vida, ya como Él vino a la tierra, es un mensaje tan práctico para nuestra vida. Y siempre lo he dicho, ni el budismo, cierto, ni el islam, ni ninguna otra religión puede identificarse tan, pero tan nítidamente, tan claramente, tan íntimamente con la realidad humana, con todas las dificultades, con todos los problemas, con todas las necesidades que nosotros tenemos. Cuando estudiamos la vida de Jesús, cuando entramos a indagar cómo Jesús vivió, cómo Jesús, cierto, llegó a la tierra y las enseñanzas de Jesús, o sea, no nos queda más a nosotros que obedecer o no obedecer, creer o no creer, seguirle o no seguirle. Más allá de cualquier actitud religiosa que uno pueda enfrentar en la vida, la clave siempre, pero siempre será Jesús. ¿Alguien me puede decir amén? No hay ningún maestro, no hay ningún apóstol, no hay ningún profeta, no hay ningún líder de ninguna iglesia, ¿me entiende?, que pueda clasificarse como bueno, a menos que te lleve a tener un deseo de querer conocer a Jesús, de querer saber quién es Él. No puede haber nadie mejor en la vida, ¿me entiende?, de quien nosotros podamos aprender, que es de Jesús. Y la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de todo predicador, la responsabilidad de todo adorador es conducir a la gente a Cristo, no conducirla hacia nosotros mismos. No conducirla, cierto, a un interés por Daniel Rebolledo. Pues si la gente queda pendiente de Daniel Rebolledo, mi trabajo no está bien hecho. Si la gente procura o necesita, ¿me entiendes?, de Daniel Rebolledo, mi trabajo no es bueno contigo. Porque el mejor trabajo es que tú, en tu trabajo, puedas tener una relación personal e íntima con Jesús. Si yo logro, por ejemplo, que en tu trabajo, turno de noche, 3 de la mañana, ¿me entiendes?, en medio de tus necesidades emocionales y tus conflictos internos, ya, en vez de escuchar una predicación del pastor Daniel o del tío, no sé, tú vayas a Cristo y te encuentres con Él, es lo mejor que puede haber. Ninguna predicación, escúchame bien, ninguna predicación puede reemplazar la experiencia del Espíritu de Dios en nosotros. Recién cantábamos, es evidente en este lugar. ¿Saben lo que quiere decir evidente? ¿Saben lo que es evidente? Evidente quiere decir, cierto, que hay tantos datos en nuestra vida que comprueban la realidad de su espíritu en nosotros. O sea, los datos que nosotros tenemos hacen evidente que Dios está aquí. A veces
nosotros lo cantamos por cantar. No tenemos evidencia de que Él está aquí, solo lo cantamos. Y a veces uno lo canta porque quiere tener la evidencia. A mí me pasa eso. A veces yo no tengo evidencia de que Él está aquí. Quizá usted siempre tiene evidencia, ¿no? Yo no siempre tengo evidencia. Yo a veces tengo la necesidad y me da la sensación de que Dios no estuviera, aunque siempre está. Pero a veces, por último, yo canto porque quiero la evidencia. Le cierro mis ojos y quiero la evidencia de la realidad. Yo te puedo decir, Dios está acá, te puedo dar una palabra y te puedo decir, te va a pasar tal cosa. Yo puedo generar una actividad en tu vida que te pueda llevar a motivarte, no a crear como una psicosis colectiva. Pero necesitamos una evidencia lo suficientemente grande para poder decir que Dios está aquí, de que Jesús está aquí, sentir su presencia, vivir su presencia. Y un poco de eso yo quiero hablarte en este día. Quiero que abras tu Biblia ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 4. Capítulo 15, versículo 1 al 4. Y si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, el título que le pondría sería permanecer. Soy súper inteligente yo hoy. Permanecer. A ver, repita conmigo, permanecer. Permanecer. Ya, sonó como permanecer, ¿no? Así como... La palabra de Dios dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cuál es una de las palabras que más se repite en este versículo? Permanecer. Permanecer. Permanecer es una palabra difícil de conjugar en este tiempo. Ya, yo permanezco, tú permaneces, nosotros permanecemos, ellos permanecen. ¿Por qué es difícil de conjugar? Porque se hace difícil permanecer. Vivimos en un mundo tan rápido, violentamente rápido, que queremos que todo suceda ya. Y si pasó, pasó. ¿Me explico? Te pongo un ejemplo. Las fotos que tomamos el día de ayer ya no nos sirven para subirlas mañana. Porque si las subimos mañana, eso ya ocurrió antes de ayer y eso ya está viejo. Los videos que tenemos para subir del matrimonio, ¿cierto? Si pasan 3 semanas, ya la gente dice, pero ese matrimonio ya fue hace 3 semanas atrás. ¿No? Esa sensación interna, esa sensación mental y emocional de que hay algo nuevo por delante. Y si no avanzamos hacia lo nuevo, podemos perder algo que quizás, tal vez, sea tan importante. Es como que queremos que suceda algo, que acontezca algo, pero pareciera que no hay tiempo para esperarlo, sino que hay que ir y buscarlo. Tengo la sensación que una de las grandes dificultades de la humanidad en este siglo XXI y por qué hay tantas enfermedades tiene que ver con esto. Tiene que ver con la inconformidad de la vida, con la frustración, con la expectativa que hablábamos el día viernes. Hay gente que tiene tanta expectativa de ver algo tan pronto, tan luego, que a ver qué pasa el tiempo. Y no llega, la gente se frustra. Se frustra. ¿Me explico? Es como ese joven que llega delante del pastor y dice, me quiero morir. ¿Y por qué te quieres morir? Y le dice, porque ya la vida no tiene sentido para mí. La vida no tiene sentido.
ya no me ama, no me quiere, no quiere nada conmigo y siento que la vida está totalmente perdida. Estoy frustrado en todo. Y el pastor lo mira y le dice, bueno, querido, tengo 2 consejos para darte. El primero es, ten paciencia. Tranquilo. La vida no es mala. Y el segundo consejo que te doy es, espera que tengas unos 15, 16, 17 años para frustrarte de la vida. Porque vos todavía sos un gurí. Pero es así, hay gente, hermano, que con 12, 13 años ya no quieren saber más de la vida. Había una vieja canción, un día estoy en un evento de jóvenes, en un auditorio grande y estaba lleno de jóvenes, ¿no? Y cantaban con tanta pasión, con tanta emoción y decía, ¿no? Decía la canción, cansado del camino, sediento de ti. Y dice la canción, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y después dice el estribillo, luché como un soldado, a veces sufrí, ¿ya? Y tú los mirás y los muchachos lloraban, quebrantados, porque habían luchado como soldados. Y cuando yo miraba las edades de ellos, hermano, 14 años, 15 años, ¿qué vida vivieron? ¿Qué sufrimiento tuvieron? ¿Por dónde han pasado, hermano? Si con 15 años gastaron la armadura, ¿qué les queda cuando tengan 40? Pero pareciera que vivimos en tiempos así. Vivimos en tiempos donde todos queremos que suceda ya ayer. Y que si el joven, ¿cierto?, no lo logra alcanzar ayer, ya se siente un viejo. La ansiedad, el desánimo, la frustración inunda el corazón de las personas. Por eso, al mirar esta palabra que Jesús nos entrega en esta mañana, es tan, pero tan clave poder entender un poco en qué significa el cristianismo. Y una de las palabras claves del cristianismo es permanecer. Permanecer es, ¿cierto?, en la constancia frente a las circunstancias adversas. Permanecer, ¿cierto?, no es solo estar quieto, porque hay gente que cree que es estar quieto, no. Permanecer es ser constante. ¿Constante en qué? En aquello que Dios nos ha hablado. Al mirar este pasaje, hay 2 cosas interesantes que nos ayudan a entender lo que es permanecer. La primera cosa que es interesante es que permanecer significa estar en Jesús. No solamente estar en Jesús, sino que Él esté en nosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa que hay que involucrar a Jesús en nuestras decisiones. Que hay que involucrar a Jesús en nuestras acciones. Que hay que involucrar a Jesús en nuestros pensamientos. Que hay que involucrar a Jesús en nuestras emociones. La vida con Jesús no consiste, ¿cierto?, en encontrar una palabra en un texto bíblico y después, ¿cierto?, abrazar esa palabra y caminar con esa palabra como a veces uno aprende por ahí. Sí, puede ser, te puede ayudar en un momento de tu vida, pero no te va a ayudar para la vida. No sé si me hago explicar. Hay gente que a veces se me acerca y me dice, pastor, yo quiero que ore por mí. Quiero que me dé una palabra. No sé, una palabra. Entonces uno ora, ¿no?, y trata de darle una palabra. Y a veces yo predico y se me acerca el hermano y dice, esa palabra era para mí. ¿No? Me han llamado, incluso me mandan mensajes y me dicen, esa palabra, que yo subo cosas en las redes sociales, ¿no? Esa palabra era para mí. Y todo bien, te puede ayudar para un momento. Pero permanecer en Jesús es otra cosa. Permanecer en Jesús tiene que ver con conocer el carácter de Cristo. Tiene que ver con la intimidad y con las decisiones de Él. Él tiene principios y Él tiene valores. Él tiene anhelos, Él tiene expectativas sobre nuestra vida.
Esas expectativas caminan con nosotros más allá, cierto, de nuestro estado emocional. Esas ciertas expectativas caminan con nosotros más allá de nuestra salud física. No sé si me hago entender. Caminar con Jesús implica mucho más allá que recibir una palabra. Porque la gente vive buscando una palabra. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen, o sea, ¿qué significa permanecer? Reitero, permanecer en la constancia en medio de las circunstancias adversas. Por lo tanto, cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entre más palabra de Dios tenemos, menos necesidad tenemos de tener una palabra. ¡Wow! Te repito. Entre más tenemos palabra de Dios en nosotros, menos necesidad tenemos de tener una palabra. Porque la clave aquí se trata de la relación con Dios. Se trata de tu vida con Dios. La vida religiosa te lleva a buscar un hombre, te lleva a buscar una predicación, te lleva a buscar un pastor, te lleva a buscar esto. Y yo sé que es necesario en algunos momentos, te ayuda en algunos momentos. Pero la permanencia en Cristo, ¿me entiendes?, hace que tu vida cristiana camine con Él. Si ustedes permanecen en mis palabras y mis palabras permanecen en ustedes, si yo permanezco en ti y tú permaneces en mí, no en una palabra que yo te di hace un mes atrás. ¿Me explico? Porque tú vas a vivir y tener una expectativa en mí. No. Es Jesús. Es Él, es su palabra. Tú caminas en obediencia. Tú caminas en Él. No sé si usted ha pensado en algún momento que hay personas en la vida que pareciera que estaban así, pero así, hermano, de conseguir lo que necesitaban. Hay personas que pareciera que si hubieran esperado un poquito más, si hubieran aguantado un poquito más, hubieran alcanzado aquello que Dios tenía para ellos. Yo he conocido hermanos, he tenido reuniones de líderes y hemos estado pensando en personas para el liderazgo. Y hemos dicho, no, esta persona es clave para el ministerio. Es clave, esta persona es una persona clave. Pero justo en esos días la persona decide abandonar el ministerio. O sea, es justo, me voy, no quiero más, no quiero saber más, estoy cansado de esto. Y yo pienso así. Solo un poquito. Si hubieras aguantado un poquito más, hubieras llegado a la meta. Un día más. Un día más. ¿Querés abandonar? Y uno ni siquiera sabe lo que puede venir al día siguiente. ¿Quieres dejarlo todo? Y ni siquiera sabes lo que puede suceder después. Un viejo pensamiento dice que cuando la noche está más oscura, es porque el día viene. Y cuando las circunstancias son difíciles, queremos abandonar todo. Queremos tirar con todo. Queremos olvidarnos de todo. Y es aquí donde el concepto permanecer dentro del reino de Dios juega un rol fundamental, un rol importante. En el año 99, casi 2000, me encontraba en una crisis existencial, ministerial. Llevaba años dirigiendo una escuela bíblica y tenía muy pocos estudiantes y me sentía muy frustrado. Yo no quería saber nada. De hecho, ese año yo recuerdo que la escuela no terminó porque los estudiantes abandonaron a mitad de camino. O sea, fue solo el Nuevo Testamento. Y yo me quedé muy frustrado y me fui a orar al Señor y decirle, Señor, yo no quiero más con esto. No quiero más. Yo hasta aquí llego, Señor.
Recuerdo como si fuera hoy la oración. Y escuché la voz de Dios y Dios me habla y me dice: Daniel, ¿qué tal si yo quiero que tú te quedes en este ministerio, dirigiendo esta escuela bíblica por 9 meses, por el resto de tu vida? Y que tengas que discipular a 3 o 4 personas por el resto de tu vida. ¿Lo harías? Como yo soy muy obediente, no le contesté nada. Me fui, pasaron unos días, y después de unos días yo me fui a orar al Señor. Yo le dije: Señor, tú siempre ganas. Siempre ganas, o sea, no tengo opción. Tengo que quedarme. Y recuerdo que ese año, por primera vez, empecé a salir fuera del país. Y al año siguiente comienza la escuela. ¿Y cuántos estudiantes vinieron? 4 estudiantes. Pero de esos 4 estudiantes salieron directores de base, directores de escuelas de estudios bíblicos. Luego la escuela se multiplicó por diferentes países. O sea, empezaron a suceder cosas de aquel día en adelante que si yo en ese día hubiera abandonado el barco, quizás no hubiera visto todo aquello que Dios quería que viéramos. Eso puede suceder en el trabajo, en la educación, eso puede suceder en un proyecto, eso puede suceder, ¿cierto?, en un plan que tú tienes ahí escondido. El hecho de permanecer, solo permanecer. La segunda cosa que tiene que ver con el permanecer, al leer estos pasajes que acabamos de leer, es que permanecer nos lleva a cumplir el propósito de la vida. ¿Por qué? Porque trae frutos. Y no hay cosa más preciosa en la vida del ser humano que producir. Todos fuimos diseñados para producir. Todos nos sentimos contentos cuando vemos el fruto de nuestro trabajo. Nadie me puede decir que no. Porque hasta el niño más pequeño se siente feliz cuando hace un dibujo que nadie entiende nada, pero la madre lo mira y le dice: ¡qué bonito que te quedó! ¿Cierto? Y como uno no es la mamá, no es el papá, mira el dibujo y obviamente le tiene que decir qué bonito también. Pero no hay nadie mejor que la madre lo ve espectacular, precioso, bellísimo. Y ese niño sale contento, feliz, porque realmente está produciendo un fruto, está produciendo un producto, está produciendo algo bueno. Y el texto bíblico alimenta esa expectativa. Porque el texto bíblico dice: separados de mí, ustedes no pueden llevar frutos. Separados de mí, ustedes no pueden producir. O sea, pueden producir otras cosas. Quizás pueden ganar dinero, ¿me entiendes? Pueden producir otras cosas. Pero el fruto que Dios nos quiere dar, no siempre, ¿me entiende?, es el fruto que nosotros buscamos. Jesucristo mismo le diría ahí en Mateo, le diría, cierto, a los falsos profetas, que un buen árbol se conoce por su fruto. O sea, podemos dar frutos, pero hay frutos buenos y hay frutos malos. ¿Me entiende? El buen árbol, ¿qué va a producir? Buenos frutos. Y el árbol malo, malos frutos. Esto se lo diría Jesús a aquellas personas que decían que profetizaban en el nombre del Señor. Hay gente que da frutos, se puede multiplicar, crece, avanza, pero la pregunta es si los frutos que están dando son buenos o no son buenos. Un cantante de rock cristiano, famosísimo en la década de los 90, muy famoso, muy conocido a nivel mundial, participante de bandas sonoras de películas, muy reconocido, hace pocos días lanza un comunicado, ¿cierto?, confesando que por muchos años él había estado involucrado en la droga, había estado involucrado en el alcohol y le había sido infiel al Señor. O sea, durante todos los años de aparente fama y popularidad, ¿cierto?, aunque multitudes le seguían, en el fondo los frutos
que él estaba produciendo en su vida no necesariamente eran frutos de bendición. Quiero que me entienda esto. Una cosa va unida a la otra, o sea, permanecer en el Señor, permanecer en la palabra de Jesucristo puede llevarte a producir muy buenos frutos. Ahora, ¿cuál es la clave para permanecer? Bueno, no quiero que esto se transforme en una vigilia tampoco. Yo estoy re emocionado hablando, pero ¿cuál es la clave en la cual nosotros podemos producir frutos? Quiero que vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 31. No estoy cambiando la voz, no estoy en la adolescencia, estoy engripado, hermano. ¿Ya? Así que ténganme paciencia. Les dije, estoy engripado y ya empezaron a toserlo, hermano. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? Ponga su mirada en el texto bíblico. Es importante que usted ponga la mirada en el texto bíblico y que también usted lo analice. ¿Tá? Porque hay gente que lee el texto bíblico y después le dice cualquier cosa y la gente lo cree. Es importante que tú pongas tu mirada en el texto bíblico. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Aquí nuevamente tenemos la palabra permanecer. Ahora, ¿cuál es uno de los requisitos para ser discípulo? Es permanecer en la palabra. O sea, no todos son discípulos. No todos son seguidores de Jesús. No todos. ¿Tá? El requisito para ser un seguidor de Jesús, para ser un discípulo de Jesús, es permanecer en Jesús. Hay tres cosas que yo quiero destacar de este pasaje. La primera es que no es suficiente con creer. No es suficiente con creer. Hay gente muy crédula. Hay gente que cree en cualquier cosa. Hay gente que dice, por ejemplo, estamos en los últimos tiempos, Irán está invadiendo, ¿cierto?, a Israel, ¿no? Y viene el fin del mundo. El fin ya está. Las señales ya están. Y la gente se pone a mirar las noticias, empieza a ver, ¿cierto?, lo que está sucediendo en el mundo y entra en una psicosis colectiva. Yo ya había hablado de esto en algún mensaje anterior. Y quedan pegados, quedan enganchados con eso, como si eso fuera palabra de Dios. Esto se pone bueno. Como si eso fuera, alguien te lo dijo, alguien lo escribió, tú lo creíste y permaneces en eso porque lo crees. Ahora, no es suficiente en creer, porque es fácil creer en lo que otros dicen que la Biblia dice. Y el texto bíblico dice que hay que permanecer ¿en qué? En su palabra. En su palabra. Estaba enseñando el libro de Apocalipsis hace unos días atrás y había un joven que me miraba feo, ¿no? Porque estaba enseñando de una manera como él nunca había escuchado. Como nunca. Y estaba como asustado conmigo, parecía yo un hereje hablándole. Y lo único que necesitaba eran pasajes bíblicos de Apocalipsis. Le hice una narrativa con respecto al libro de Apocalipsis y le dije, léelo como si tú nunca lo hubieras antes leído. Léelo, no como lo que otros te dicen que Apocalipsis dice. Léelo tú. Cuando llegamos al capítulo 10, el muchacho, como que algo se le prendió, se le encendió ahí adentro. Y dijo, nunca antes había visto Apocalipsis como lo estoy viendo ahora. Un pastor que llevaba 15 años enseñando en el instituto, 3 días de seminario en su iglesia, cuando llega al final, el pastor
llega con la pastora al lado mío, emocionado, llorando, y me mira, me dice: Daniel, ¿y ahora qué voy a enseñar? Si durante 15 años estuve enseñando una barbaridad. Y lo único que le digo a la gente es: lee el libro. Lee Apocalipsis, no lean lo que otros dicen. Si mis palabras permanecen en ustedes. Fíjate que cuando comienza el libro de Juan, el libro de Juan pone las pautas de los hijos de Dios. Porque el libro de Juan está escrito para esto. Y la característica de los hijos de Dios no está basada solo en creer, sino que la característica de los hijos de Dios también está en recibirle. Eso yo lo aprendí el primer día. Le dije, dice, aquellos que creyeron y permanecen son considerados hijos de Dios. Y después dice, estos nuevos hijos de Dios no son nacidos por voluntad de carne ni de sangre. Eso quiere decir, no nacen por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Por tanto, creer no es suficiente. Bueno, hay un pasaje que siempre citan con esto: los demonios creen y tiemblan. Eso dice, ¿no? La segunda cosa que quiero destacar es que el discipulado siempre se vive a los pies de Jesús. Y no a los pies de un maestro de Jesús. El discipulado siempre se vive a los pies de Jesús. Y no a los pies, ¿me entiende?, de un maestro de Jesús. El buen maestro siempre te va a llevar a Jesús. Recordemos lo que hablábamos el viernes. Hay mucha gente que habla de Jesús. Hay mucha gente que ministra acerca de Jesús. Hay gente que cree que Jesús es un extraterrestre. Hay gente que cree que Jesús fue a la India para buscar la sabiduría. Hay gente que cree que Jesús es uno de los muchos maestros que hay en la tierra. Hay gente que cree que Jesús es la emanación, cierto, de muchos otros seres espirituales, al nivel de Buda o al nivel de otros. ¿Me explico? O sea, hay mucha gente hablando de Jesús, pero el verdadero discípulo crece a los pies del maestro, o sea, del maestro que es Jesús. Yo solo sé que tú eres cristiano cuando sigues a Cristo. No cuando tú sigues a alguien que sigue a Cristo. Y es evidente en tu casa, es evidente en tu hogar, es evidente en tu vida personal. A mayor palabra, menos necesidad tienes de buscar palabra. Mira, estás todos los días con la palabra. ¿Están aquí? Y la tercera cosa, y con esto termino, es que el discipulado siempre te va a llevar a la verdad. Y la verdad siempre te llevará a la libertad. La mayor evidencia del discipulado de Cristo es que está basado en verdad y en libertad. Lo que produce en tu vida es libertad. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conocerán la verdad, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad los hará ¿cómo? Los hará libres. O sea, la evidencia es la libertad. La libertad de relacionarte con Jesús. La libertad de conversar con Él. La libertad de que Él te instruya. La libertad, cierto, de que es necesario que las otras personas crezcan con Cristo y que yo mengue. Yo siempre le digo a mis discípulos, la mayor victoria que puede haber en un maestro es que la gente aprenda de Jesús, vea a Jesús, se enamore de Jesús, se apasione de Jesús con todo el corazón y con toda el alma. Con esta historia
Yo termino. Algo de esto conté el viernes. El día que yo me convertí me llevaron a un restaurante. Mi amigo había insistido para que yo fuera al Señor. Yo me había alejado de él y él fue a buscar un pastor. Con el pastor me llevaron a un restaurante porque yo a una iglesia no iba a entrar. Y en el restaurante empezaron a hablarme del Señor. Cuando el hombre me empieza a hablar, y yo lo dije el viernes, me cita, cierto, el libro de Romanos y el libro de Gálatas, con respecto a los frutos de la carne y el espíritu, andar en el espíritu. Pero lo que me llamó la atención, me dijo Daniel, me dijo, tú no necesitas ni siquiera ir a una iglesia. Mira lo que me dijo, pastor. Me dijo, tú puedes encontrarte con Jesús en cualquier parte. Lo único que necesitas es hablar con Jesús. Esta misma noche, dijo, tú puedes llegar a tu casa, encerrarte en tu cuarto y hablar con Él. Fíjate en la confianza que Él estaba dando. O sea, Él no estaba creando en ese momento una dependencia en Él, ni una dependencia en la iglesia, sino que Él tenía un profundo interés de llevarme ¿a quién? A Cristo. Y dos cosas me marcaron. La primera fue esa libertad que Él me dio, y la segunda fue la palabra. En Romanos y en Gálatas. Porque hasta el día de hoy jamás la olvidé. Y eran palabras que venían del Señor Jesucristo. Eran palabras que venían de Dios, porque calaron profundamente a mi vida y yo quería las cosas espirituales. Y créame, han pasado 34 años de aquel encuentro, de aquella conversación, de aquellas palabras, y yo estoy convicto, yo estoy preso de que existen dos realidades, la carne y el espíritu. Estoy convicto de que la única manera en la cual yo puedo vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, es siguiendo las huellas del Maestro, es siguiendo a Jesucristo, es viviendo a Cristo, es permaneciendo en Él y en sus palabras. O sea, si las palabras dicen, ama a tu enemigo, como continúa el capítulo 15 de Juan, ama a tu enemigo, el permanecer en Cristo es amar al enemigo, no es buscar una palabra. ¿Me entiende? Es amar al enemigo, es amar al prójimo, es perdonar. ¿Están aquí? Cuando la palabra permanece en ti, ya no necesitas buscar palabra. ¿Qué necesitas? Obedecerla. Necesitas obedecerla. Porque si no estás toda tu vida buscando palabra. Una palabra que te acomode, una palabra que te sirva. ¿Están aquí? Si la Biblia dice lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Dónde va a ir a buscar palabras? Si el Señor te dice perdona, ¿dónde va a ir a buscar palabras? Permanecer. Permanecer. Eso quiere decir permanecer. Que tu palabra, Dios esté en mi mente. Cosa que cuando la necesite, la tenga que aplicar. Y no la tenga que buscar. Porque está ahí adentro. Si mis palabras permanecen en ustedes. Si mis palabras están ahí adentro. El día que las necesites, va a estar ahí para aplicarla. Y eso es lo que Jesús quiere contigo. Amén. Eso es lo que Dios quiere para el Shaddai. Quiere que nosotros crezcamos en su palabra, en el evangelismo, en el compartir el mensaje, en el invitar a gente. Una última cosa, y con esto termino. Ahora sí, parezco político haciendo promesas. Hace unos días atrás se me acercó una mujer y me dijo: Pastor Daniel, hace un par de semanas atrás yo estaba siguiendo una enseñanza vía Zoom de la que usted estaba dando
Ya ni me acuerdo de la enseñanza, y eso que fue hace pocas semanas atrás. Y dice, en ese momento, cuando usted estaba diciendo, hay mucha gente que busca a Jesús porque quiere la sanidad, porque quiere el milagro, porque quiere sentirse bien consigo mismo, pero no buscan a Jesucristo con un perfil hacia la eternidad. Dice, en ese momento llega un hombre a la casa que traía el gas. Y dice que cuando el hombre entra y dice, me estaba esperando porque era conocido. Hay un ambiente como que si me estuviera esperando. Y dice, en ese momento se me vino la palabra que yo estaba escuchando en ese momento por el Zoom y empecé a compartirla con ese hombre. Porque él cree en muchas cosas, cree en Jesús, pero a su manera. Y yo empecé a compartirle el mensaje, que no es suficiente con creer en Jesús a nuestra manera, que necesitamos entregar nuestra vida a Cristo Jesús de la manera que Él quiere. Dice, yo percibí en ese día que había un impacto sucediendo en esa persona. Tremendo. Es así como se multiplica. Es así como se hace. Si hay que caminar, caminamos. Si hay que perdonar, perdonamos. Si hay que bendecir, bendecimos. No procesamos en nuestra mente el perdón. El perdón no se procesa. El perdón se obedece. Amén. Ok. Para poder llevar frutos, para poder dar frutos, hay que permanecer en la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Se dio para entender, ¿cierto? ¿Sí?